Buenos días a todos hermanos, bienvenidos a esta reunión de hoy domingo, el primer día de la semana. Eh, Estamos muy alegres de poder estar aquí para compartir todos juntos en la unión de Cristo. Y antes de empezar quisiera que nos acompañaran en una oración todos los hermanos. Entonces oremos. Padre Santo, Señor, te agradecemos tanto por este día, Señor, te agradecemos por el descanso que nos diste y porque nos levantaste un día más para poder estar aquí reunidos, nos diste las fuerzas, Señor, nos diste un momento más de vida, Señor, y te queremos agradecer por eso. Te queremos agradecer, Señor, por lo grande que eres y por todo el amor que nos tienes, Señor, y por eso queremos alabarte, darte gracias hoy. Y te pedimos, Señor, que lo hagamos de una manera que sea agradable ante tus ojos y de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que sea el Espíritu Santo guiándonos en cada acción que hacemos hoy, Señor. Que los cantos sean como oraciones, que pensemos en lo que estamos diciendo, que te alabemos de corazón, Señor. Que sea una alabanza de labios y verdad. Señor, y de la misma manera que sea el Espíritu Santo guiando las oraciones para que las peticiones lleguen a ti, Señor, y pidamos cosas que sean de acuerdo a tu voluntad, Señor, y agradables a ti. Que tomemos la cena, Señor, recordando el sacrificio tan grande que Jesucristo nuestro Rey hizo por nosotros, todo lo que Él tuvo que sufrir por culpa de nuestros pecados, Señor, y para darnos esa oportunidad de vida eterna, Señor. Gracias por eso. Señor, también te pedimos por la enseñanza de hoy, para que sea de tu palabra, que venga de tu palabra, que seas tú guiando al hermano, el Espíritu Santo también en todos nuestros corazones, para guardar esa palabra, para aplicarla y sobre todo, Señor, para enseñarla a otros. Señor, todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ahora continuamos con los cantos. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos. Sean todos bienvenidos en este día de alabanza para el Señor. Vamos a comenzar con un canto que se llama Oh bondad tan infinita. Ahora los invito a todos que canten conmigo. Alabar a Dios en unidad. Y si por alguna razón tenemos algún problema de que se desconecta o algo por el estilo, simplemente intente darle a refrescar a la página para que pueda tal vez volver al video otra vez. Así que canten todos conmigo. Vamos a cantar Oh bondad tan infinita. Un momento. Bondad tan infinita. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina plenitud. Amén, hermanos. Creo que alguien no tiene el micrófono en mute. Por favor, lo puede poner en mute.
Gracias. Ok, ya todos están en mute, así que vamos a seguir cantando. El siguiente canto, hermanos, como el siervo se llama. Para este canto, he notado que en diferentes iglesias tiene una cierta versión, pero lo importante es que el significado de este canto se le lleve a Dios y le pongamos en nuestro corazón. Así que los invito a todos a cantar como el siervo. Como el siervo con sed busca el río, y Dios mío, te busco a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Fuerza y escudo eres para mí, mi espíritu se rinde a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Vales más que el oro o la plata, tú me puedes satisfacer. Mi corazón te desea y anhela adorarte a ti, Señor. Fuerza y escudo eres para mí, mi espíritu se rinde a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte en mí, Señor. Dios los bendiga, hermanos. A continuación vamos a tener una lectura. Bueno, hermanos, buenos días. El día de hoy nuestra lectura va a venir del libro de Isaías, solo el capítulo 53, los versículos 4 y 5. Y estos versitos tan cortos tienen un significado muy profundo para nosotros, hermanos. Y lo voy a leer, es muy conocido este capítulo, pero quiero que meditemos en él y les voy a leer un pequeño artículo que habla sobre este tema. Pero vamos a leer Isaías 53, versículos 4 al 5. Dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, quiero leerles este pequeño artículo que habla sobre esos dos versos, y el artículo se llama El sacrificio de culpa y el sufrimiento y el sirviente en Isaías 53. Dice así: de todos los sacrificios, el sacrificio de culpa es el más intencional. En Levítico 7, 1 al 7 explica que los sacerdotes ofrecían una ofrenda y la ponían además de la ofrenda del holocausto. Dice: la sangre era esparcida en cada lado del altar para pagar por las personas. Dice que Moisés dice que este ofrecimiento o esta ofrenda fue especialmente santa. Dice que esta fue dada para los que han pecado a propósito y deliberadamente.
había una oración especial de arrepentimiento que se hacía ese día de que se hacía esa ofrenda, que era en el día de Yom Kippur, lo conocemos nosotros, ¿cierto? Y dice así: sea tu voluntad, Señor Dios y nuestro Padre, perdonar todos nuestros pecados, perdonar todas nuestras iniquidades y limpiarnos de todos nuestros pecados. Por el pecado cometido delante tuyo intencionalmente, y por el pecado que hemos cometido por nuestro duro corazón. Entonces dice que la ofrenda de culpa con el arrepentimiento y los actos de restitución es diferente a la ofrenda del pecado. Es decir, la ofrenda de culpa era la única que podía digamos, corregir la relación rota que estaba con Dios, ¿cierto? Y explica aquí que el único que podía hacer eso era el Mesías, ¿cierto? El sacrificio del Mesías. Entonces, hermanos, fíjense ustedes cómo el plan del Señor está maravilloso y cómo provee para nosotros, cómo Dios sabía que nosotros no necesitábamos esa ofrenda para poder estar bien en su presencia, porque Él sabía que íbamos a pecar, a veces por ignorancia y a veces deliberadamente. Porque acuérdense que el pecado deliberado, la pena era la muerte, ¿no? Entonces vamos a darle gracias a nuestro Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este momento maravilloso que podemos estudiar tu palabra, estar juntos, agradeciéndote, Padre, por todas tus bendiciones. Te damos gracias por tu palabra que nos limpia y que nos enseña tu plan maravilloso. Te pedimos que nos bendigas esta mañana, que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya solamente. Te damos gracias por la oportunidad de conocer tu plan. Te pedimos que nos ayudes a dárselo a conocer a otras personas que de pronto no lo conozcan, Padre, para que también ellos lleguen a ti, Señor, puedan tener su relación restituida, que ellos escuchen el Evangelio de paz y que de esa manera sean bendecidos así como hemos sido nosotros. Padre, bendícenos y gracias por este momento maravilloso que tenemos para compartir juntos. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, continuando con los cantos, los invito a que canten conmigo el canto que se llama Estar por Cristo firmes. Cantemos. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama a la lid, con él pues a la lucha, soldados todos id, probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo,
conmigo, mas Cristo es sin igual. Está por Cristo firmes, las fuerzas son de el brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestidos la armadura, velad en oración, deberes y peligros demandan gran tesoro. Con pena amarga fui a Jesús, mostróle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendijóme en su amor. A ver todos. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu, que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén, hermanos. A continuación, la cena del Señor. Dios los bendiga. Muy buenos días, hermanos. Un placer estar aquí con ustedes esta mañana cantándole himnos a nuestro Señor, a nuestro Dios, y qué apropiada fue la escritura esta mañana para prepararnos para la cena del Señor, acordándonos y mostrándonos en la escritura cómo desde antes que ni siquiera nosotros hubiéramos estado planificados para nacer, Dios ya había hecho un plan y pronosticaba exactamente lo que iba a pasar y cómo Jesús iba a llevar nuestro pecado y nuestra enfermedad en su propio cuerpo, y que gracias a Dios por eso tenemos esperanza de vida. Y él, antes de ser entregado, él instituyó la cena del Señor, y encontramos esto en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante, y dice así la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiéndolo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo,
que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y exactamente eso es lo que vamos a hacer ahora, hermanos. Vamos a tomar esta cena del Señor, este pan y este fruto de la vid para acordarnos de el gran sacrificio que hizo Dios por nosotros y de esa manera honrarle y esperarle, porque algún día Él va a venir por nosotros, vamos a ir al cielo con Él y vamos a tomar esta cena nuevamente, pero en perfecta comunión, cara a cara con Él. Así que acompáñenme en oración para orar por el pan. Padre Santo, venimos a ti en esta mañana muy agradecidos por poder estar aquí tomando un tiempo para entregártelo a ti 100%, Señor, para cantarte, para traer nuestras oraciones y nuestro culto hacia ti, Señor, dándote el loor y la adoración que tú mereces, Padre, porque tú eres el creador de todas las cosas. Tú eres el único Dios verdadero, el que puede dar salvación y el único que nos puede perdonar de los pecados. Porque cuando pecamos, estamos pecando es en contra tuya, Padre Santo. Tú eres un Dios bueno, lleno de amor, y nos has dejado mandamientos que no son gravosos para nosotros, pero aún así nosotros en nuestra debilidad pecamos, Señor, y te pedimos perdón por eso. Y te agradecemos porque nada de lo que nosotros podemos hacer puede borrar el pecado, pero el sacrificio que hizo tu Hijo sí nos limpia, sí nos da esperanza de vida. Y al partir de este pan nos acordamos que Él entregó ese cuerpo en esa cruz, sufrió dolor que pertenecía a nosotros para Él abrirnos puertas al cielo. Señor, gracias por ese sacrificio. Y es en el bendito nombre de Jesús que te agradecemos esto. Amén. Ok, hermanos, vamos a continuar en oración ahora por el fruto de la vida. Espero que todos en sus casas estén tomando esta cena del Señor con sus familias y concentrados en lo que estamos haciendo. Inclinemos nuestro rostro. Padre Santo, volvemos a ti en oración, Señor, muy agradecidos por regalarnos esta mañana y que aunque no estamos físicamente juntos, estamos juntos en espíritu, todos adorándote y acordándonos de esa muerte. Y ahora que tomamos este fruto de la vid, sabemos que representa esa sangre que fue derramada, la cual nosotros recibimos por medio del bautismo para perdón de los pecados, esa sangre que nos lava constantemente, Señor, y el único remedio que tenemos para la enfermedad de este mundo que es la del pecado. Señor, gracias por ser tan misericordioso con nosotros, gracias por haber presentado a alguien que nos haya enseñado de tu camino, de tu Hijo, y ayúdanos a que ese tesoro no quede guardado en nosotros, sino que lo compartamos y le enseñemos a otros. Señor, bendito seas tú por tu plan divino de salvación, bendito sea esa sangre derramada, y ayúdanos para que nuestros pies jamás se alejen de tus caminos, sino que sigamos firmes en la fe como hemos cantado hasta el día que estemos contigo en el cielo dándote el honor por toda la eternidad. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, con esto hemos concluido la cena del Señor. Vamos a tener unos cantos más y después vamos a tener la lección de esta mañana. Gracias. Bueno, hermanos, continuando con los cantos, gracias al hermano Andrés por dirigir la cena. Vamos a cantar un canto que he escuchado que a muchos hermanos les gusta mucho, se llama El ciego Bartimeo, así que los invito a todos a cantar. Cantemos. Cuando el ciego escuchó
que Jesús iba a ir camino a Jericó, los salió a recibir, le gritaba: Señor, ten piedad tú de mí, porque ciego soy yo y no puedo vivir. Cristo le preguntó: ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Cristo le preguntó: ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Al salir de allí, daba gracias a Dios, porque ya pudo ver, pues Jesús lo sanó. El Señor le mostró su amor y poder, cuando el ciego sanó, permitiéndole ver. Él también lo sacó de otra noche sin luz, pues su pena pagó Cristo allí en la cruz. Él también lo sacó de otra noche sin luz, pues su pena pagó Cristo allí en la cruz. Este mismo Jesús, poderoso de ayer, es el mismo que hoy te dará su poder, como escrito está: todo puede el Señor, como ayer también hoy y por la eternidad. Si tú vienes a Él, salvación tú tendrás. Dale tu corazón, libre y salvo serás. Si tú vienes a Él, salvación tú tendrás. Dale tu corazón, libre y salvo serás. Amén. Vamos a cantar el canto que se llama Renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús.
pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén, hermanos. A continuación, la enseñanza. Dios los bendiga. Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga en este día de regocijo en el Señor. Hoy es día de fiesta. Tenemos que regocijarnos, aunque estemos en medio de tribulaciones o problemas, pandemias, cualquier problema. La palabra de Dios nos dice que nos regocijemos y que nos regocijemos siempre. Pablo le dijo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Así que prepárense porque hoy es día de fiesta, fiesta espiritual. El pueblo de Dios tiene que regocijarse, como dice el dicho, en las buenas y en las malas. El regocijo es aquello que provoca alegría, hace que una persona se sienta bien, tenga entusiasmo o esté feliz. El concepto también se emplea para nombrar a la alegría y a la felicidad, señal de una fe madura. Es decir, cuando crecemos espiritualmente, cuando crecemos en sabiduría, en conocimiento de Dios, conocimiento de la palabra de Dios, debemos reflejar que somos personas alegres, que nuestros sentimientos son buenos, pero a la misma vez irradiamos alegría en un mundo que está perdido, un mundo que está sin fe, sin esperanza. Así que, hermanos, gocémonos siempre. Es el mensaje de la palabra en esta mañana. El gozo y la alegría es un buen remedio. Y hay varios versículos, y citamos varios versículos para entender mejor este tema que queremos comunicar en esta mañana. El primero dice así: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios, capítulo 17, el versículo 22. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. El Salmo 118, el versículo 24. En el resplandor del rostro del rey hay vida, y su favor es como nube de lluvia tardía. Proverbios 16, 15. Es interesante que en este proverbio nos habla de la lluvia tardía. Y la lluvia tardía es, en la escritura, es la lluvia necesaria para que se desarrolle bien el fruto un poco antes de cosecharlo, según Deuteronomio capítulo 11, versículo 14. La lluvia temprana ocurre por los meses de octubre a noviembre. Y esta lluvia prepara el terreno para la siembra, y la lluvia tardía ocurre de marzo a abril, y esta asegura la cantidad y calidad del fruto y una buena cosecha. Y vamos a ver más tarde por qué a las buenas cosechas Dios le manda al pueblo que esté alegre. Pero esa lluvia tardía es la que hace que el producto, el fruto, se desarrolle y haya una buena cosecha. Vamos a hablar de Nehemías. Nehemías fue un gran siervo de Dios y extraordinario líder que regresó de Persia y tuvo la encomienda de dirigir la obra de reconstrucción del templo en Jerusalén. Eso era una misión imposible en medio de una crisis por el regreso de los cautivos a Jerusalén. Recordaremos que él tenía que ir a Jerusalén a reconstruir un templo que había sido destruido. Era una calamidad, era un desastre para
o sea, ver el templo, la presencia de Dios. Allí estaba la presencia de Dios cuando estaba, o sea, antes de ser destruido, cuando se celebraban los sacrificios y las fiestas del pueblo de Israel. Y en medio de esa tragedia, él le leyó la ley al pueblo para animarlos. Y estas fueron las palabras que Nehemías, en el capítulo 8, versículo 9 al 10, les dirigió al pueblo en medio de aquella tragedia que llegó a haber allá en Jerusalén. Dice así: este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo: vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Fíjense, en medio de esa situación tan dolorosa para los israelitas, ver su templo destruido, arruinado, en ruinas, en medio de esa calamidad, él les dice, fíjense lo que les dice, unas palabras que debemos entender en un contexto, ¿verdad?, de alegría, podemos decirlo así, donde él le dice: vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado. Noten esto, él está diciendo: no es tiempo de llorar, no es tiempo de lamentarnos, vamos manos a la obra, tenemos que hacer esto, pero les dice: vayan, coman de la grasa. Él está diciendo: regocíjense, en medio de esta tristeza, regocíjense. Y le dice: coman de la grasa. Noten, algunos comentaristas dicen, no se refiere a que ellos estaban violando aquel mandamiento que la grasa no se podía comer, porque en los sacrificios la grasa se quemaba aparte como un sacrificio a Dios, subía al cielo como olor fragante a Jehová. Aquí algunos dicen que se refiere a alimentos, vamos a decir, como decimos por acá, pesaditos, llenos de calorías. Es decir, es como cuando vamos a una fiesta de bodas, una fiesta de cumpleaños, vamos a comer, vamos a ir a llenarnos. No vamos a ir con la ridiculez de decir, si a alguno les pasa esto, digamos, y que diga: bueno, yo estoy a dieta, denme una ensaladita nada más. No, para eso se queda uno en la casa. A una boda vamos a comer, y vamos a comer bueno. Así que él está diciendo aquí que comamos fuerte, que nos gastemos, y que lo que comamos, pues lo estamos haciendo porque Dios es la fuente de nuestro pan. En Deuteronomio capítulo 16, versículo 15, nos manda que, fíjese, dice así, lo voy a leer. Dice: durante 7 días celebrarás la fiesta solemne en honor de Jehová, tu Dios, en el lugar que Jehová escoja, porque te habrá bendecido Jehová, tu Dios, en todos tus frutos y en todas las obras de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Aquí se está refiriendo a la última fiesta celebrada en Israel, porque, como ustedes sabrán, las fiestas marcan, es como el calendario, lo llaman el calendario de la agricultura en Israel. Era la última fiesta que celebraba la última cosecha, la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta también se la llamaba la fiesta de la alegría, porque ya pues era el fin del año de la agricultura, de los cosechos, y había alegría porque terminaba un año que se habían recogido todos los frutos, y Dios le mandaba que estuvieran alegres. Por esa terminación, ya el año ya estaba finalizando, y la última cosecha, y Dios los mandó que se regocijaran por las bendiciones que ellos habían recibido, por el año de agricultura, por todos esos frutos, porque ellos habían ya pues recibido esos frutos y disfrutado pues por 7 días. Imagínense, 7 días de fiesta, y termina el versículo, dice: estarás verdaderamente alegre. Gloria sea al Señor. Entonces, en el capítulo 28 de Deuteronomio, el versículo 47,
dice algo interesante. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías abundancia de todas las cosas. Dios le hace un reclamo, que cuando ellos tuvieron alegría, no sirvieron a Jehová. Y eso es algo que Dios le está reclamando. O sea, le está diciendo, mire, ustedes debieron haberse gozado. El versículo 48, el siguiente versículo, dice, servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Noten, primero él le reclama, cuando ustedes tenían abundancia, no se regocijaron, no sirvieron a Dios con alegría. Y entonces en el versículo 48 le dice, entonces en lugar de eso, Dios le dice que a los enemigos entonces lo iban a servir, pero no con alegría, sino que iban a servir a los enemigos, iban a tener sed y con desnudez, con falta de todas las cosas. Por eso el Señor nos manda que en todo tiempo nosotros nos gocemos en las buenas y en las malas. Como vamos a ver más adelante, a los que aman a Dios, todas las cosas les vienen a bien. Así que hay mucho motivo para regocijarnos. Jesús, mire, también Jesús nos habla que se regocijó. Y dice Lucas capítulo 10, versículo 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo. Y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Noten esto, el gozo aquí de Jesucristo es porque el Evangelio, esa revelación de Dios en carne, esa muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo y resurrección del Señor Jesucristo, esas buenas noticias, no fueron reveladas a los grandes, a los poderosos. Fueron reveladas primero a los apóstoles, aquellas personas que no eran ni ricos ni poderosos, tampoco muy educados, eran personas como nosotros. Las revelaste a los niños, dice aquí este pasaje. A nosotros se nos ha revelado algo grande, se nos ha revelado Dios. Por lo tanto, eso debe ser motivo. El hecho de ser hijos, tener un padre como Dios, debemos siempre estar regocijados. Así que, hermanos, siempre regocijarnos porque somos hijos de Dios. Fíjese lo que dice Pablo, que al igual que a los judíos, a los de Israel, allá en Deuteronomio, Dios le dijo, mire, ustedes no fueron los mejores, los más bonitos, los más poderosos, los más ricos, los muy inteligentes, los de los premios Nobel. No, ellos eran quizás los menos considerados o los que podían ser considerados para ser el pueblo de Dios. Dios los escogió porque Dios los amó, porque Dios decidió amarlos, derramar su gracia sobre ellos. Y Pablo dice algo parecido aquí en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 26 al 27. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. O sea, Dios nos ha escogido. No somos los mejores, somos los niños. Somos aquellos que, como le dijeron a los apóstoles en el día de Pentecostés. ¿Se acordarán ustedes que en el día de Pentecostés un niño, podríamos decirlo así, un no muy educado, abrió el reino de los cielos, la presencia del reino de los cielos aquí en la tierra, el apóstol Pedro. Y la gente decía, ¿quiénes son estos del vulgo? ¿Quiénes son estos que no son muy inteligentes para estar dando esa belleza, ese evangelio poderoso, el evangelio de Dios? Y Dios escogió a un pescador. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, el evangelio,
para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Dios ha puesto el Evangelio en nosotros. Dios nos ha escogido para llevar un mensaje poderoso, un poderoso mensaje del cielo. Y por eso, hermanos, por ser mensajeros de Dios, hijos de Dios, nosotros debemos gozarnos siempre. Eso es una buena razón para gozarnos siempre. La carta de los Filipenses está llena de gozo. Fue una carta que se escribió desde la prisión. Hubieron algunas cartas que se escribieron desde la prisión, y esta fue una de ellas. Escrita a los hermanos, a los cristianos en Filipos, que originalmente se conoció como Crénides, que significa lugar de las fuentes. Este es un buen título, un buen nombre para una ciudad que fue muy buena con el apóstol Pablo. Hubo un cariño, un afecto entre los filipenses hacia Pablo. El rey de Macedonia fue el Filipo II fue quien le llamó con su propio nombre. Y Pablo en esa carta a los filipenses les dijo que se llenaran de gozo, que se regocijaran. Hay varios versículos que hablan del gozo, del regocijarse, y la carta, podríamos decir, la llamamos por lo general con dos nombres, ¿verdad? La carta desde la prisión, o una carta desde la prisión, y la carta que nos habla de mucho gozo. Y era porque Pablo sentía mucho afecto por esta iglesia, y como vamos a ver, él estaba muy agradecido a ellos. Y a pesar de que él estaba en la prisión, y yo me imagino que los filipenses siempre oraban por Pablo. Y quizás en sus oraciones decían, bueno, recuerden al hermano Pablo, que ahora está en la prisión. Este hermano lo queremos mucho y esperamos que Dios lo saque de la prisión. O sea, parece que ese mensaje llegó a Pablo, y Pablo le envía una carta muy bonita, y que su tema principal era el regocijarse, pero regocijarse siempre. Pablo y los filipenses, fíjese, los filipenses estuvieron preocupados por Pablo, y nació en ellos a ayudarle. Participaron de las tribulaciones de Pablo, y fueron los únicos en ayudar a Pablo económicamente en sus comienzos de su ministerio. Y voy a leer la última sección antes de las salutaciones final. A Pablo le dice, aquí lo titulan dádiva de los filipenses hacia Pablo. Y fíjense, lo voy a leer porque es bien interesante. En el capítulo 4, versículo 10 en adelante, dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el versículo 13, ese versículo que todos mencionamos en nuestras oraciones, predicaciones y en conversaciones, lo tenemos muy en los labios, ¿verdad? Lo tenemos ahí muy adentro de nuestro corazón. Cuando Pablo les dice a los filipenses, en medio de todos esos consejos que él le da para que estén gozosos, le dice, y él está en la prisión, recuerden eso, le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué hermoso y qué poderoso pasaje. Dice el versículo 14, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Hermoso, Pablo se sentía en deuda con ellos por esa buena actitud de ellos. Y dice, y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, noten esto, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros únicamente los filipenses. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Lo hicieron una y otra vez. Quiere decir que ellos estaban constantemente
se echaron a Pablo, vamos a decir, se lo echaron encima, responsable, con responsabilidad por él, para darle a Pablo lo que él necesitaba para que él pudiera seguir con el ministerio. Y dice el versículo 17, no es que busque donativos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Qué filipenses, qué cristianos, qué hermanitos tan hermosos que no dejaron caer a Pablo, no lo dejaron sufrir por ayuda económica. Un gran ejemplo de los filipenses, y Pablo tenía un gran afecto por ellos. Más que vencedores. ¿Por qué tenemos que regocijarnos y estar alegres? Sencillamente, lo dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 31 en adelante. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. El versículo 28, perdón. Versículo 28 dice que en todas las cosas, a los que aman a Dios, les ayudan a bien. Dice el versículo 31, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El versículo 31. Pero en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjese, esto es un pasaje largo que empieza en el capítulo 8 de Romanos, donde dice que más que vencedores. El versículo 28, ¿verdad? El 31, que ya leímos. Y entonces Pablo hace una serie de preguntas. El versículo 33, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios. Y entonces hace otra pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y contesta con preguntas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Todo eso, no, eso no nos puede, si estamos en Cristo, no nos puede separar. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el versículo 38 lo resume todo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie nos puede vencer, hermanos. Mire, hemos notado que los infectados por el coronavirus, a unos infectados reaccionan asintomáticamente, es decir, como si nada les hubiera acontecido. No lo saben, no se dan cuenta. No saben que están infectados, no saben que tienen el virus los ha atacado, pero ellos no sienten absolutamente nada. Y a otros los enferman y pueden morir. Y así también hay algunos que, así, de esa manera, como ejemplo, hay algunos que Satanás los ataca y no los puede engañar, los que aman a Dios. Mas sin embargo, a otros el diablo los ataca y los destruye. A nosotros no nos puede morir. Yo les digo sinceramente, y no por chocantería, como dicen por allá, no es por echármelas, es que para mí, en la lista de mis preocupaciones, Satanás está en el último lugar. ¿Sabe por qué? Porque ya Cristo lo venció. ¿Sabe cuál es mi problema? Mi preocupación, mi carne. Ahí sí yo soy responsable por mis deseos carnales. Ahí tengo yo que tener control. Como dice Pablo dice a los Gálatas, que no alimentéis los deseos carnales. Y ahí sí tenemos que cuidarnos. Pero por Satanás, adiós, para allá, vete para allá, porque realmente Cristo está conmigo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Pablo, el gran Pablo, tenía un aguijón en la carne. La segunda la carta a los Corintios, el capítulo 12, versículo 10, él nos está hablando, bueno, más antes de eso, nos está hablando que él tenía un aguijón en la carne. Y dice que oró 3 veces. También Cristo, antes de morir, en su angustia, oró 3 veces. Y al Señor Jesucristo, Dios pues le dijo, no le contestó, ¿verdad?, que aquella tribulación, que iba a ser librado de aquella tribulación, sino que su destino era la cruz. Y así Pablo también oró a Dios 3 veces, y la contestación por aquella enfermedad que él tenía fue: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por la gracia de Dios, el diablo no lo iba a tocar. El diablo no lo iba a vencer y hacer trazas, porque el poder de Dios se iba a manifestar, se iba a engrandecer, se iba a magnificar en Pablo. Así que Pablo estaba más que un vencedor. Y así, hermanos, el diablo a nosotros no nos puede destruir. Nos tenemos que gozar aún en medio de las tribulaciones, porque somos más que vencedores. Y Pablo, fíjese, continúa diciendo: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, o sea, físicamente, entonces soy fuerte espiritualmente. ¿Qué ejemplo para nosotros hoy en día? Vienen las tribulaciones, estamos bajo una pandemia, pero Dios está en control. Y debemos decir, como dice Pablo, me complazco en las debilidades. Tenemos que gozarnos en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque produce paciencia. Y esto es como algo contradictorio. Imagínense que nosotros vamos a ver un enfermo y lo primero que le vamos a decir: no se preocupe, gócese. Bueno, quizás nos abstenemos, nos sentimos, ¿verdad?, pues como con cuidado, ¿verdad?, al ver una persona que sufre. Pero eso es lo que dice Santiago capítulo 1, 2. Le dice a los cristianos, a nosotros, a los hijos de Dios: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe, ¿qué?, produce paciencia. Hermanos, las pruebas nos levantan, nos llevan a un nivel más alto, y podemos tenerlas, como dice aquí, por sumo gozo. Hermanos, ahora mismo, con este aislamiento en nuestras casas, tenemos que ser pacientes. Y vamos a salir muy pacientes. Si no lo éramos, ahora lo somos. Porque no tenemos otro remedio que estar en su casa, en nuestras casas. No podemos decir como antes, pues, estoy aburrido y me voy al cine. No, tenemos que estar gozosos y ya, por ejemplo, con 40 o 50 días que llevamos estos 60 días, ya somos más que vencedores, pero también somos pacientes. Nos hemos aguantado. Por mi parte, yo estoy en mi casa, todavía no me quejo de estar en mi casa. Bueno, vamos a hablar algo de la tristeza, porque la tristeza, pues, es lo contrario a la alegría. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 7, versículo 9, dice así: pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Y aquí Pablo se refiere a que él le escribió a ellos, le escribió vamos a decir, una cartita pues bastante fuerte, porque en Corintio las cosas no andaban bien. Había problemas y problemas serios, hasta fornicación, habían problemas entre ellos, disputas entre ellos, discusiones fuertes, y Pablo los pone, como decimos, en su lugar. Y la tristeza los hizo entristecer. Y este pasaje nos ayuda a entender la tristeza. El pasaje dice que fueron entristecidos
pero fueron entristecidos para arrepentimiento. Y después dice que conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna. O sea, lo que quiere decir es que esa tristeza fue buena porque produjo ¿qué? Produjo arrepentimiento de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que podríamos decir que la tristeza es para cuando pecamos. Fuera de ahí, pues las cosas no todo el tiempo son iguales, y a veces sí tenemos, puede ser algo natural en nosotros que nos entristezcamos, como quién no se va a entristecer si recibe la noticia cuando pierde el trabajo, cuando pierde un familiar. Pues son cosas que nos entristecemos, pero la tristeza tiene un lado positivo cuando pecamos. La tristeza es para cuando pecamos. Fuera de eso, hermanos, tenemos que estar alegres. Dice el apóstol Pablo, la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, y de esta no hay que arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Noten esto, dos clases de tristeza. Este pasaje habla de dos clases de tristeza. Una que proviene de Dios y la otra que proviene del mundo. La que proviene de Dios produce arrepentimiento. La que proviene del mundo produce muerte. La tristeza que proviene de Dios, dice aquí, produce arrepentimiento para salvación. Dos clases de tristeza. Cuando pecamos, tenemos que estar arrepentidos. ¿Por qué arrepentirnos? La Biblia dice que tenemos que confesar nuestros pecados, arrepentirnos, confesar nuestros pecados y arrepentirnos para que el Señor nos perdone. Si vamos a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, dice en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados. Ok, voy a detenerme aquí por un momentito. En español, las Biblias dicen, si confesamos. La palabra confesamos la toman los traductores del latín, confesus. Pero en el griego, lo que significa es reconocer que hemos pecado. Porque una cosa es confesar, decir que pequé, y otra es que yo sienta, que yo me arrepienta, que yo me entristezca porque he ofendido a Dios. Ok, así que voy a leer el pasaje y dice, si confesamos, más bien, si reconocemos que hemos pecado, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Así que Él está diciendo que si nosotros pecamos, tenemos que reconocer que hemos pecado. Si llegamos a ese punto de que reconocemos que hemos pecado. Porque una cosa es decir, como dicen en el inglés, I'm sorry, o perdóname, lo siento mucho. Eso sí pueden ser palabras nada más, como dice el dicho, palabras al viento. Pero si nos arrepentimos, hermanos, nos vamos a entristecer, porque hemos ofendido a Dios. Por lo tanto, ese arrepentimiento sincero va a producir salvación. Ahora, la segunda parte del versículo dice que la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Y así es, hermanos. Es lo que estamos viendo hoy en día, en estos mismos momentos. La gente está muy mal emocionalmente, porque no tienen a Dios, no sirven a Dios, no confían en Dios,
no dependen de Dios, no hay fe en Dios. Lo que ellos quieren es que se resuelvan los problemas de la noche a la mañana. Y fíjese que hoy se está hablando en las noticias, se habla, se comenta que hay muchas personas que están del aburrimiento, de estar en la casa, hasta llegan necesitan ayuda, y otros han habido suicidios. Entonces, qué bueno que nosotros tenemos un Dios en que, aún en estos tiempos difíciles, Él nos ayuda. No tenemos que llegar a estar deprimidos, y podemos otra vez decir que podemos alegrarnos, aunque las cosas no vayan bien. Sí, podemos alegrarnos, porque nosotros somos hijos de Dios. Tenemos un Padre todopoderoso. Miren, el significado de la vida. Vamos a leer este pasaje. Este pasaje es interesante para que conozcamos en qué consiste nuestra vida. Consiste nuestra vida en que vamos a tener mucho, en que pasamos por esta pandemia, por esta tormenta, y podemos tener un plan de acción para que, bueno, si viene otra el próximo año, pues ya voy a estar preparado. Y quizás pensamos, vamos a amontonar dinero, vamos a amontonar cosas en nuestras casas, comprar otro refrigerador más grande. Bueno, ¿qué dice la vida? ¿Qué dice Jesucristo? Lucas capítulo 12, versículo 15. Leo, dice, también les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Sabemos que el mundo va tras las cosas materiales, pero para el cristiano nosotros tenemos que entender que lo material no es lo que va a definir nuestra felicidad. Pablo estaba escribiendo, como ya hemos dicho, desde la cárcel. Sin embargo, vemos un apóstol que escribe una carta cuyo tema es la alegría, el gozo, gozarse siempre, les dice a ellos, a los filipenses. Así que, ¿por qué Pablo se gozaba? Porque, mire, Pablo había subido al tercer cielo y vio cosas allá que no podía contarnos, y de hecho no las contó porque no las escribió. Él sabía que teniendo a Cristo, él tenía a Cristo. Para él, como dice, todo lo puedo. Él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los que hemos comprendido lo que es la vida en Cristo, para nosotros siempre va a haber alegría. Y aún en aquellos momentos de dificultad, en esos momentos que podemos decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Se me termina mi trabajo, o tengo esta enfermedad, o no hay trabajo, o siguen los contagios. Hermanos, es momento de estar contentos. Es más, mire lo que dice, cuando Jesucristo habla de las cosas futuras allá en los últimos capítulos de Lucas y de los Evangelios, habla de las cosas venideras. Él habla de la destrucción de Jerusalén, él habla de las naciones que se van a reunir en Jerusalén contra el Cordero. Él habla de las cosas finales, lo apocalíptico. Y él le dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué? Dice, erguíos y levantad, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, si las cosas se pusieran peor de lo que están, y si Dios decide enviar a Jesucristo, gloria sea a Dios. La vida no va a consistir en lo poquito o lo mucho que tengamos, va a consistir en la mucha fe que tengamos en el Señor. Vamos a concluir con un versículo. Les digo que este versículo es mi favorito. Yo sé que ustedes también tendrán su versículo favorito. Cada cristiano tiene, digo yo que la mayoría pues tienen ese versículo del Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Para mí es Hebreos 2:14. Leo, dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre,
también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Este pasaje me encanta porque habla de la derrota de Satanás, la derrota de la muerte. Destruyó al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Jesús en la cruz llevó todos nuestros pecados, así que venció el pecado. Pero ¿qué hubiese sucedido? Pensemos un momento. ¿Qué hubiese sucedido si Cristo hubiese muerto de muerte natural? Una enfermedad, cualquiera. Y hubiese enseñado, hubiese hecho milagros, quedaron los evangelios, se terminaron los evangelios con la muerte de nuestro Señor Jesucristo por tal enfermedad. Pues, tuviéramos todos los hechos de Jesucristo, tendremos los evangelios tal como están hoy, excepto quizás el final un poco diferente, pero Satanás no hubiese sido derrotado. Estuviéramos igual que en el Antiguo Testamento. Pero este pasaje, hermanos, nos habla de que Jesucristo derrotó al diablo. Y eso debe ser alegría para nosotros. Debemos estar contentos porque, como ya hemos dicho, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este pasaje nos debe dar la alegría de que el diablo ya no es una amenaza para nosotros. Como he dicho, el diablo no puede ser la preocupación número uno nuestra. Podemos preocuparnos por nosotros mismos, por nuestra carne. Satanás, que se va a encargar Jesucristo. Hermanos, gocémonos porque Cristo venció y porque nosotros somos vencedores. Por eso debemos estar siempre gozosos. Hermanos, gócense hoy y también gócense mañana y todos los días, porque Cristo está por nosotros, está con nosotros. Él es la fuente de nuestras bendiciones, Él es la fuente de nuestro pan. Hermanos, que tengan una semana llena de bendiciones y que Dios los colme de muchas cosas buenas. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con los cantos para ya despedirnos en esta mañana. Damos gracias al hermano José Quiñones en Atlanta por esa excelente predicación. Vamos a cantar En busca de obreros. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar en Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya.
Danos luz ardiente, fe y valor, y obrero siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar con los anuncios y la despedida. Gracias por estar con nosotros. Bueno, hermanos, fue un placer poder estar con todos hoy reunidos, estar aquí todos juntos en el amor de Cristo, compartiendo de este momento tan especial. Eh, para terminar, pues es importante recordar que los miércoles estamos teniendo los estudios, que sigamos orando por todos los hermanos, las peticiones de oración las pueden hacer aquí en el chat del Facebook, hacérnoslas saber a cualquiera de los hermanos de cualquier motivo, y cada uno de nosotros estemos orando unos por otros, estemos orando por este mundo, por sus dirigentes y sobre todo para que cada uno de nosotros tengamos la fe y el amor que se necesitan. Entonces, hermanos, de nuevo estemos pendientes para la próxima reunión y que Dios nos bendiga a todos.